Además, el mandatario capitalino encabezó la firma de un convenio entre el gobierno local y cámaras y colegios de la industria de la construcción, con quienes se instalará un consejo consultivo que supervise y garantice el correcto desarrollo de las tareas de reconstrucción en la Ciudad de México. Asimismo, el mandatario instruyó a la Secretaría de Finanzas para que acelere la aprobación de la reasignación de 2.500 millones de pesos del Fondo de Desastres de la capital al fideicomiso para la reconstrucción, a fin de poderlos aplicar a partir de la próxima semana a la rehabilitación de vivienda y al apoyo para los damnificados. Vamos a escuchar. 26 segundos. Que esta semana queden aprobados los recursos del Fondo de Desastres de la Ciudad de México y que no nos tiemble la mano y que no tengamos ningún temor para empezar a aplicar esos recursos a partir del primer día de la semana que entra, directamente para las casas, directamente para las necesidades de las personas que están el día de hoy aquí y quienes no nos acompañan.